Nuevo bloque en Entre Líneas. Bueno, lo mencionábamos al comienzo del programa. Nos vamos a meter en la otra polémica de los últimos días que tiene que ver con la medición de la pobreza que dio a conocer la semana pasada el INDEC. Una fuerte caída. Una fuerte caída. En los niveles se ubicó en el 28,2 a nivel nacional. Esto marca claramente un retroceso importante de la pobreza en el país. Bueno, y hay sí un debate que comentábamos al comienzo. Se dio entre muchos especialistas que siguen de cerca estas cifras y estas estadísticas, ¿no? Claro, muchos empezaron a decir que no había una correspondencia entre lo que se percibe o lo que indican muchos otros indicadores de la economía con lo que estaba arrojando el INDEC en cuanto a medición de la pobreza. Así es. Bueno, Leopoldo Tornaroli, economista, especialista en estas materias de estadísticas sociales, como decíamos, vinculados a la pobreza, al mundo laboral. Hablamos con él y nos da un panorama de cómo interpreta estos números y por qué cree que hay que poner el foco en el aspecto metodológico. Después nos da una estimación de cuánto cree él que es la pobreza en el país. Y finalmente, bueno, qué cree como condimento central para que la pobreza de aquí para adelante pueda seguir bajando, ¿no? Que es un ingrediente clave de todo esto. Bueno, lo escuchamos a Leopoldo Tornaroli. Respecto a ese punto en particular, a esa comparación en particular, el primer semestre de 2024, creo que salta bastante para los que nos dedicamos a esto, se hace bastante evidente que el método que usamos, el de la pobreza por ingresos, es demasiado sensible a lo que ocurre con la inflación. Entonces, ese salto de la inflación que hubo a finales de 2023, comienzo de 2024, como que el método exageró la suba, ¿no? Entonces, ese valor, ese 54 y algo, quizás es un poco exagerado, y después pasó lo mismo con la baja. Pero de cualquier modo, como bien señalás, también la baja es sustantiva cuando uno la compara contra finales de 2023. Tenés casi 13 puntos menos de pobreza, ¿no? Y ahí lo que llama la atención es sobre todo cuando uno compara esa evolución con la de otros indicadores económicos. En particular con la actividad económica, por ejemplo. El nivel de actividad económica medido por el DMAE o por el PBI, como lo quieras mirar, te indica que hoy la actividad económica a finales de 2025 era algo así como 3% más alta que a finales de 2023. Ese 3% no te puede explicar por sí solo una caída tan fuerte en la pobreza. Si bien vos tenés como una cierta heterogeneidad en esa variación del PBI, habrán escuchado mucho el tema de que hay sectores que se expandieron, los relacionados a los recursos naturales, hidrocarburos, minería, el sector agrícola y demás, y otros que se contrajeron, construcción, servicios, comercio, industria. Si bien tenés esa heterogeneidad y quizás la explicación está que justo se expandió un área donde había concentración de pobreza, lo que sea, de cualquier modo es exagerado pensar que un 3% de aumento del producto te lleva a una caída de la pobreza de 13 o 14 puntos porcentuales, ¿no? De 41 y algo, 42, casi a 28. Y ahí entonces uno tiene que entrar a hilar un poquito más finito y nuestro análisis desde el punto de vista de nuestro trabajo de investigación es que el método utilizado, lo que te decía antes, tiene ciertas características que hacen que el método no se comporte bien en contextos donde la economía es muy inestable o muy volátil. Es un método que está diseñado para funcionar cuando la economía es más estable. Entonces, cuando la inflación sube mucho y luego baja de golpe, pasa aquello de que se subestiman ciertas cosas, se sobreestiman otras, y esto a su vez está como reforzado por dos características. Una que captamos casi todos los que estamos mirando esto es que ha mejorado el reporte de ingresos de los hogares. Esto posiblemente también esté relacionado con la evolución de la inflación. Cuando la inflación es muy alta, los ingresos se ajustan con mucha frecuencia. Casi mensualmente se renegocian salarios y demás. Entonces, cuando el hogar es entrevistado, es difícil que recuerde con precisión cuál fue su último ingreso y quizás reporte ingresos más viejos, de hace 2 meses o de hace 3 meses. En cambio, cuando la inflación baja, los ingresos no se actualizan mes a mes, son trimestrales los ajustes, semestrales o lo que sea, el hogar recibe el mismo ingreso de pronto 3 meses consecutivos y entonces está reportando bien, aún si reportara el ingreso de 3 meses atrás o de 2 meses atrás. Las estadísticas muestran, cuando uno compara los datos de la encuesta con los registros administrativos
por ejemplo, el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, que se ha disminuido la brecha de subcaptación de ingresos. Quiere decir que se están captando mejor los ingresos. Eso agrega varios puntos a la caída de la pobreza que uno podría decir que son artificiales, que no están reflejando necesariamente una mejora en los ingresos, sino una mejora en la captación de Una los cuestión ingresos. metodológica. Claro. Y además se agrega el otro tema un poco más conocido y bastante polémico, porque está vinculado a la salida del ex director del INDEC, Marco Lavagna, que es que no se ha actualizado ya sea la canasta que se usa para medir inflación, ni tampoco la canasta que se usa para medir pobreza. Si hoy la pobreza se estuviera midiendo con una canasta más actualizada, la que es posible tener, que es con los datos de 2017-2018, en lugar de los datos de 2004-2005, que son los que se están usando, tendríamos un par de puntos menos también de la caída de la pobreza. Resumiendo todas estas cuestiones, nuestra estimación es que efectivamente hubo una caída en la pobreza, pero que la magnitud de la caída está exagerada. Cuando vamos a la comparación finales de 2023 a finales de 2025, lo más razonable es que la caída de la pobreza haya estado entre 2 y 5 puntos, más que esos 12 o 13 puntos que habla Intel, ¿no? Eso implicaría que la pobreza hoy estaría real, llamémosla, por arriba del 30 y no por debajo. Seguramente, o sea, el nivel de pobreza es algo que es arbitrario dependiendo de cómo uno elija la línea, ¿no? Entonces yo generalmente trato de hacer más referencia a la evolución que al nivel. Por eso te digo, cayó tal vez 2 a 5 en lugar de caer 11 o 12 puntos, pero sí, si mantuviéramos la- el, el- el nivel de subreporte y la canasta que teníamos a finales de 2023, hoy la pobreza estaría entre, no sé, quizás un 35, una cosa así, que es el valor que normalmente cuando uno relaciona el PBI que tiene Argentina, es más o menos el valor que tenía el PBI per cápita, que tenía la pobreza cuando el PBI per cápita era similar en el pasado a los niveles que tiene actualmente. Está bien. Bueno, hablabas recién de cuestiones que propias de la medición, metodológicas y demás. ¿Pudo haber jugado algo la AUH y la evolución de los salarios no registrados en esto? Sí, la UH juega mucho, sobre todo en indigencia, tiene un peso mucho más fuerte porque los ingresos de esos hogares que están en situación de indigencia o cerca de estar en situación de indigencia, dependen en gran medida de transferencias estatales. Digamos, son 40-50% de los ingresos de esos hogares provienen de transferencia estatal. En el caso de la pobreza, uno mira hogares que están un poquito mejor, ¿no? Los hogares que son apenas pobres o que pueden volverse pobres, están en un lugar de distribución que obviamente están un poco mejor que los indigentes, ¿no? Los indigentes son pobres, los peores dentro de los pobres, los que peor están Extremos. dentro de los pobres. Ujú. Sí, extremos. Para esos otros hogares, los que están entrando y saliendo de la pobreza, la UH tiene una importancia, pero reducida respecto a lo anterior. Yo te decía 40 o 50 para los más pobres. En el presupuesto de un hogar no tan pobre o cerca de entrar y salir de la pobreza es un 15%, una cosa así. Para esos hogares la principal fuente de ingresos sigue siendo el mercado laboral y como intuís además, el tipo de empleo que consiguen estos hogares normalmente está muy vinculado al sector no registrado. INDEC señala en diferentes informes que efectivamente el sector no registrado ha tenido en los últimos 2 años una dinámica, primero de una caída muy fuerte, a principios de 2024 cayó más fuerte que cualquier otro tipo de empleo el ingreso no registrado, pero se ha recuperado desde entonces, desde mediados de 2024, cuando la pobreza empieza a caer hasta la actualidad, el sector que más mejoró su ingreso han sido los no registrados. En términos relativos siguen estando obviamente muy por debajo de los registrados o de los trabajadores del sector público, pero la evolución ha sido mucho más positiva desde mediados de 2024 hasta la actualidad. Si el punto de comparación es 23-25, la evolución es parecida a la de los registrados entre puntas, entre 23 y 25, pero si uno mira la trayectoria, lo que tiene es una trayectoria muy diferente. Cayó primero mucho más fuerte para los no registrados, pero luego también se recuperó con más fuerza y entonces relativamente están en una situación similar porque recuperó esa desventaja. Si uno mira esa curva, los peores son los públicos, ¿no? Los públicos efectivamente han sido los que más han perdido.
Cuando uno mira los salarios públicos con fuentes administrativas como el CIPA, ve que están como un 25 o 30% por debajo de 2023. En la EPH, y posiblemente por esta cuestión de mejora en captación de los ingresos, están apenas 5% por debajo. O sea, refleja una figura un poco mejor, una foto un poco mejor la EPH que CIPA, incluso para los trabajadores del sector público, que están peor que en 2023, pero no tan peor como lo indican otras fuentes, ¿no? Dos finales. La fiabilidad de la toma de ingresos de aquellos que tienen ingresos no legalizados, no en blanco, digamos, no informales. ¿Es válida? Digamos, ¿es fiable esa toma? Porque hay ahí también alguna Bueno, sospecha, ¿no? O ha no, empezado no, a sí, yo verse. no, sí, sí. No, a ver, la práctica sigue siendo la misma que fue en el pasado y lamentablemente es la única opción disponible. O sea, como por definición, al no estar registrados, solo los podés conseguir a través de una encuesta. Yo creo que lo que pasó con esos ingresos, esa dinámica, esa evolución, como te decía, no se explica por qué, porque INDEC hizo algunas modificaciones en el cuestionario, pero no en las preguntas directas de ingreso de esos trabajadores. Sí de otras características, para entender mejor por qué son no registrados y este tipo de cosas, pero no en el ingreso. Tal vez ese cambio en las preguntas anteriores, que están antes del ingreso, puedan inducir a una mejor captación. Lamentablemente no lo sabemos. INDEC ahí lo que debería haber hecho es una prueba piloto de cómo el cambio del cuestionario podía impactar en los ingresos. O sea, lo que se hace es hacer una encuesta donde vos dividís la muestra en dos, en forma aleatoria, a algunos les aplica el cuestionario viejo, a los otros les aplica el cuestionario nuevo en el mismo momento del tiempo y ves si la captación de ingresos es mejor en una u otra muestra, dependiendo del cuestionario que usás. Eso es una práctica que normalmente los institutos de estadística siguen. INDEC no lo hizo, o al menos si lo hizo, no lo publicó. Nosotros no tenemos ninguna noticia de eso. Con lo cual hay alguna sospecha de que podría venir por ahí. Mi impresión es que mayormente la mejora en la captación es para todos los trabajadores, no solo para los no registrados, y que posiblemente esté más relacionado con esa caída en la inflación que permite a los hogares reportar mejor que a otras cuestiones. Bien, ahora sí la última. Esto es el dato del INDEC, muestra el segundo semestre del año pasado. ¿Cómo viste el arranque de este año donde la inflación sigue bastante revelada y los salarios parece que, bueno, se consolidan por detrás de ese proceso, ¿no? Sí, probablemente hayamos llegado a un amesetamiento en el nivel de pobreza, porque incluso si miramos al interior del segundo semestre, con los datos del tercer y cuarto trimestre, que son los dos componentes de ese semestre, ya vemos que hay un estancamiento. O sea, la mayor parte de la caída de la pobreza que vimos en este último dato está explicada por el tercer trimestre. El cuarto trimestre ya no hay una caída de la pobreza, y tiene la lógica de lo que dijiste, la inflación, que era el principal activo, o la desinflación, que era el principal activo con el que contaba el gobierno en esta lucha contra la pobreza, se estancó, inclusive aumentó unas décimas en el segundo semestre y ha mantenido esta tendencia en lo que va de este semestre, ¿no? Bueno, hoy empieza la segunda parte del primer semestre, hoy empezamos en abril, y hasta ahora no hemos tenido mejoras en esa dimensión. Si proyectamos que el resto del semestre más o menos se desarrolle igual que lo que ocurrió hasta ahora, seguramente no tengamos una caída adicional de la pobreza en el próximo informe de INDEC. Para eso hay que pensar en mejorar ingresos Sí, y crecer, ¿no? y crecer. Está bien. Leo, muchas gracias como siempre.